el pueblo de Israel nos enseña la palabra del Señor que durante muchos años estuvo esclavo. 400 años estuvieron esclavos de los egipcios. ¿Cuántos se recuerdan de la escritura? Y estuvieron esclavos, estuvieron en Egipto esclavo Israel, el pueblo de Dios. En ese tiempo lo que hacían ellos era hacer ladrilleros, construían ladrillos. Y un día un hombre llamado Moisés, Dios lo encuentra, Dios le habla de medio de una zarza. Y Dios le habla y le dice: Moisés, te he llamado, te he escogido para que libertes a mi nación. Más de 3 millones de personas fueron libertadas por Moisés. 3 millones de personas estaban esclavas y Moisés los sacó. Y la palabra nos enseña, la Biblia nos enseña que cuando Moisés saca al pueblo de Israel desde la esclavitud de los egipcios para ir a la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? La tierra de Canaán, ¿no es cierto? La tierra de la leche y de la miel. Pero en ese proceso ellos estuvieron 40 años en el desierto dando vuelta. Usted no sabe nada de Biblia, le voy a predicar a alguien que me diga amén aquí. ¿Cuántos saben que tuvieron 40 años? Tuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, un recorrido que dura 11 días. O sea, desde donde salieron, para que usted, si usted no lo sabe, para que entienda esto, de donde ellos salieron a la tierra prometida, caminando, eran 11 días. Ahora, ellos se demoraron 40 años dando vuelta. Entonces, luego, sabemos la escritura y la palabra dice que Moisés muere. Y Moisés no entra a la tierra prometida. Y quien entra en la tierra prometida es ¿quién? Josué, ¿no es cierto? Y él llega y conquista. Entonces, si lo podemos decir de esta manera, toda esta historia, todo esto que habla la Biblia de la liberación de Israel, nos habla de la peregrinación, voy a usar esa palabra, de la peregrinación de todo cristiano. O sea, la palabra nos está hablando y nos identifica a nosotros mismos. Entonces fíjese esto. Si lo podemos hacer así, estoy haciendo un resumen. Si lo podemos ver así, la gente que salió, la gente que acompañó a Moisés en este proceso, era gente no creyente. Porque ellos no creyeron. ¿Se acuerdan que cuando estaban en el desierto le reclamaban a Moisés, le reclamaban, querían volver atrás? Cada vez que Moisés se alejaba, cada vez que Moisés iba a orar, levantaban ídolos y todo lo demás. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces ellos no eran tan creyentes. Ellos se dejaron llevar porque había un buen líder. Ellos siguieron a este líder, querían salir de la esclavitud, pero no habían puesto su fe, no habían conocido al Dios de Moisés. Si lo digo de esta manera, ellos no habían tenido una experiencia con el Dios de Moisés. Ahora fíjese esto, el segundo grupo, porque le quiero hablar a las generaciones. Hay un segundo grupo que es el grupo que entra a la tierra prometida. Es el grupo que entra con Josué a la tierra de leche y de miel. ¿Está conmigo? Ahora, ellos sí eran creyentes. Ellos ya habían experimentado, habían conocido, de alguna manera habían conocido al Dios de Moisés y ya conocían al Dios de Josué. ¿Por qué razón yo le puedo decir esto? Porque cuando ellos entran a pelear la tierra. Aquí no hay nadie que haya peleado. Ellos entran a pelear la tierra. Usted cuando pelea algo es porque usted cree que eso le pertenece. O sea, si alguien le va a quitar a usted su auto, su casa, su zapato, usted no le dice, bueno, llévatelo. Usted lo pelea. ¿Por qué razón? Porque usted cree que le pertenece. Quiere decir, porque usted sabe que eso le pertenece. Entonces, el segundo grupo, la segunda generación, estamos hablando de generaciones. La primera generación era una generación no creyente. Todos lo dudaron. Si me ayudan con los niños, por favor. Todos lo dudaron. Pero el segundo grupo era un grupo de gente. La segunda generación era una generación de creyentes. Creyeron, entraron, ¿no es cierto? Y tomaron la tierra prometida. Pero hay una tercera generación. Y esa es la tercera generación, que es la generación que nunca supo quién era el Dios de Moisés. Y esa es la generación que después se pierde. Esa es la generación que después está entregada y está adorando a Baal y todos sus dioses, y que es influenciada. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron, escuche esto, cuando ellos llegaron a Canaán, ellos todo lo que se conocían era desierto y ladrillo.
Y cuando llegaron a esta tierra prometida, se encontraron que los cananeos, ¿no es cierto? Ellos tenían ya ciertos, por ejemplo, tenían las artes muy avanzadas, tenían religión, tenían estos dioses falsos, tenían todo esto. Entonces para ellos todo esto fue nuevo. Y como fue nuevo, fue atractivo. Y como fue atractivo, ¿no es cierto?, se fueron detrás de todo esto. La Biblia dice, la palabra nos enseña, estoy enseñando ahí, la palabra dice que Dios prometió, hizo pacto con el pueblo de Israel. Pero también la palabra nos enseña que ese pacto fue quebrado, no porque Dios lo quiso quebrar. Este pacto fue quebrado porque ellos se fueron detrás de estos dioses. Hoy día, escuche esto, hoy en día hay una generación que no ha conocido a Dios. Todos nosotros corremos ese riesgo. Hoy en día eso está ocurriendo. Hay gente que viene a la iglesia. Yo le decía en la mañana, yo le enseñaba a la gente en la mañana, le decía: cuando usted venga a la iglesia, no deje a su hijo por allá atrás. Escuche esto, con estos aparatitos. Yo veo muchos niños que los dejan allá para que no molesten. Y cuando se está adorando, ellos están con estas cosas. Estas cosas, ¿sabe que debe estar guardada en la casa, en otro lado? Porque cuando usted está aquí y usted como padre adora con su hijo, entonces su hijo está recibiendo de usted. No me está siguiendo la iglesia. Es decir, usted le está llevando a conocer a su hijo y a experimentar a este Dios trigeneracional. Yo decía en la mañana, hay gente que me viene aquí y me trae un muchachito de 14, 15 años y me dice: apóstol, por favor, órele, libérelo, no sé qué, porque es un rebelde. ¿Y por qué yo tengo que hacer tu trabajo? Aquí no hay nadie. Es lo mismo que pasa hoy día. El mundo, ¿sabe qué? Deja a los niños en el colegio y pretende que el profesor le arregle el niño. En el colegio los niños van para ser formados educacionalmente, intelectualmente. ¿Está conmigo? No es para que ellos aprendan disciplina. ¿Dónde aprenden disciplina? En la casa. ¿Dónde lo hacen? Viendo al padre. Si el padre es un mal hablado, el hijo será un mal hablado. Si la madre es una gritona, aleluya, aquí me voy a ver a la cámara porque algo me habló el Señor para mujeres de allá. Si la madre es una gritona que está tratando mal, entonces será lo mismo. Si la madre es una rebelde, entonces usted tendrá hijo rebelde. Entonces usted hágase responsable de lo que usted hizo. No lo lleve a la escuela para que lo cambien, ni me lo traiga a la iglesia para que yo le haga una oración. Pues su hijo va a cambiar cuando usted lo vea cambiado. Entonces es muy importante entender esto. Nuestros hijos son lo que nosotros somos. Es decir, cuando yo te miro a ti, tú me pones una cara de santo, de bueno, que parece que yo te veo dos alas ahí, que eres un ángel, y doy vuelta para el lado y veo un niño terrible, hermano, que yo los mando a sentarse y me dice cosas, porque a veces hay niños aquí así, que yo le digo: hijo, vaya a sentarse. ¿Qué? No hay, ¿qué te pasa? Te espero a la vuelta. Y son así unas cositas pequeñas. Aló, es verdad, hermano. Yo a veces hay niños que me ha faltado el respeto y yo no le digo nada porque yo no soy su padre, no tengo por qué. Pero ¿sabe de quién me habla? Me habla de ti. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque el niño es la proyección de los padres. Ahora, cuando yo veo niños aquí llorando, postrados, adorando a Dios, me habla que los padres hacen eso mismo en casa. O sea, si usted no tiene un altar, un tabernáculo, un tiempo donde usted lleve a sus hijos a conocer a este Dios trigeneracional, entonces ellos nunca tendrán una experiencia con este Dios. Esto es lo que le pasó a este grupo, esto es lo que le pasó a este pueblo. Entonces sigo donde iba, y quedé ahí donde los Baales y todo esto. Mire, era muy atractivo. ¿Sabe por qué? Era atractivo porque ellos tenían una religión. Ya estoy entrando donde quedé la mañana. Ellos tenían una religión, que los cananeos tenían esta religión, y fue atractivo para ellos porque no conocían religión. Fíjese esto. Ellos tenían estos dioses, ellos tenían estos ídolos, ellos tenían libertinaje sexual, ellos podían tener relaciones con prostitutas, y para ellos, ayúdeme con los niños por favor ahí atrás, para ellos la prostituta era como acercarse a esos dioses que ellos tenían. Ahora, ¿cuál era el problema? Ellos estaban vacíos. Tenían un vacío dentro. Y ese es el problema de la sociedad de hoy día. La sociedad de hoy día, los jóvenes, los adultos, están vacíos. Por eso buscan en la droga, por eso buscan en el alcohol, por eso buscan en el sexo ilícito. Hoy día es atractiva, hay una sociedad atractiva. Alguien me contaba esta semana, me decía: pastor, mire, yo estaba ahí en La Cocha, en Pica,
Y habían unos muchachos ahí en la cueva. Yo estaba con mi hija y había unos muchachos, muchachas en la cueva. Yo veía que se estaba besando una pareja y sentía voces que se reían y todo lo demás. Y de repente salieron y eran puros varoncitos de 14, 13, 15 años y todos estaban de la mano y besándose. Entonces, ¿por qué? Escuche esto, quiero que entiendan. No digas, ay, que los lleve al infierno. No, Dios tenga misericordia de ellos y conozcan un día a Jesús de Nazaret para que sean libres. Pero ¿por qué ellos están en esto? Porque su alma está vacía. Porque ellos no han tenido una experiencia con este Dios sobrenatural. Si ellos tuvieran una experiencia con este Dios sobrenatural, entonces ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Ellos no caerían en lo que este mundo les está ofreciendo. Eso es para jóvenes, eso es para adultos, eso es para todos nosotros. Yo contaba un testimonio en la mañana. Un día estaba en la librería atendiendo ahí cuando la teníamos en el mall, y yo estaba atendiendo la librería. Y llega una joven ahí a buscar un libro y de repente el Espíritu Santo me habla y el Señor me dice: ella es una hija mía, pero está descarriada. Entonces yo la veo y trato de conversar con ella y la muchacha me hacía el quite, me hacía un poquito, no quería hablar conmigo. Entonces yo no quise incomodar y el Espíritu Santo me vuelve a hablar y me dice: es una hija de pastor y está descarriada, háblale de mí. Entonces yo empecé a hablar con ella, empecé a tratar de conversar con ella. Y cuando estamos hablando, ella me dice: sí, yo estoy descarriada, soy una hija de pastor y yo le estoy hablando, predicando para que vuelva como el hijo pródigo. Y el Espíritu Santo de repente me dice: ella está en la prostitución. ¿Alguien está aquí conmigo? Y wow, eso fue fuerte. Y yo le digo: mira, Dios me está hablando hace rato de ti. Ya te hablé, que el Señor me mostró que eres hija de pastor. Y ya estaba media quebrantada la muchacha. Y cuando le empiezo a decir: Dios me acaba de decir en lo que tú estás. Ha llegado bien al fondo. No quise entrar inmediatamente para no ofenderla, pero no importa lo que esté haciendo. Yo le dije: Dios te quiere salvar. Y ya la muchacha estaba llorando fuerte. Y yo le digo: ¿estás en la prostitución, no es cierto? Y me dice: sí, pastor, yo estoy en la prostitución. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser si la palabra dice: yo en mi casa serviremos a Jehová Dios? ¿Cómo puede ser que esa palabra no trabaje? ¿Está alguien aquí conmigo? ¿Cómo puede ser que esa palabra no trabaje? ¿Sabe por qué? Porque aunque tal vez venía a la iglesia, sus padres nunca la llevaron a tener un encuentro con Jesús. No una religión, sino que una relación. Si ella hubiese tenido una relación con Dios, nunca hubiese llegado allá. Ahora, ¿de quién es el problema? ¿De la iglesia? No es de la iglesia, es de los padres. Por eso que yo siempre enseño: cuando estés adorando a Dios, ten a tu hijo al lado. Para que tu hijo aprenda de ti, tú tienes que transferirle algo. Entonces, ¿qué pasó? Este pueblo se fue detrás de todo esto. Estaban los baales modernos. En ese tiempo tal vez no había internet, pero hoy día Baal sabe por dónde está trabajando: por internet. Hoy día tantas cosas que se puede ver en internet. Hoy día vemos la música sensual, la música provocativa. Hoy día vemos esta manera de vestirse de los muchachos, de los jóvenes, donde se visten provocativamente. La palabra de Dios dice, no dice que no hay que ponerse pantalones o falda larga o no cortarse el pelo. La palabra de Dios dice que tenemos que vestir decorosamente. ¿Está conmigo? O sea, no podemos caer ni en el extremo del libertinaje ni en el extremo de la religiosidad. Porque a veces yo he conocido gente que viste hasta los tobillos, y cuando lo oigo hablar: ay Padre, ay Dios santo, me da vergüenza que me digan que son cristianos. ¿Por qué? Porque hay una religión, pero no hay una vida de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo es así. Uno o dos personas he conocido así. No estoy criticando a nadie. Lo que estoy diciendo es que nosotros no es lo externo, es lo interno. Es lo que nosotros vamos a experimentar. Entonces hoy día está toda esta música, está todo esto de lo moderno, lo provocativo, todo lo que son las modas. Entonces la gente se está yendo detrás de esta corriente. Ahora, ¿dónde quedé? En el versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dejaron a Dios y se fueron detrás de estos dioses. Ahora fíjese esto, para ya estoy entrando donde tengo que terminar hoy la tarde. ¿Sabe que Dios es un Dios celoso? La Biblia dice, nos enseña:
Dios es un Dios celoso y Dios nos quiere para Él. Dios no quiere ser compartido. Dios no quiere que tengamos otros dioses, otros ídolos. La palabra dice: no tendráis dioses ajenos delante de mí. Ahí vemos que Dios es un Dios celoso y Él nos quiere solo para nosotros. Ahora, en ese tiempo era Baal y todos esos dioses, pero hoy día, ¿cómo se puede llamar estos dioses? Por ejemplo, el trabajo. Hay gente que le da más importancia al trabajo que estar con el Señor. ¿Cómo se puede llamar otro Dios? El dinero. La palabra dice que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces mucha gente tiene puestos los ojos en el dinero y quiere billete y quiere billete. Entonces hay un problema, hay otro Dios. Le voy a mencionar otro Dios: los hijos. Hay gente que los hijos los tienen diosados. No, nadie se los puede tocar. Entonces ahí hay otro Dios. En aquel tiempo, ¿quién era? Baal y Astarot. Está conmigo, el dios y la diosa. Eran ellos. Pero hoy día hay otros tipos de dioses. Entonces la gente se está inclinando para eso. Y Dios dice: yo no quiero otro Dios. Yo quiero que ser yo tu Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces la Biblia también añade en el libro de Hebreos 10:31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de amor, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Entonces hay que poner el balance, porque en muchos lados se predica el amor de Dios, y está bien, yo lo predico, pero también tenemos que entender que Dios es un Dios celoso. Y mire lo que dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos de Dios. O sea, qué terrible debe ser cuando una persona, habiendo conocido a Dios, se entrega al pecado, se va por el pecado y Dios le pasa la cuenta. Aló, tenemos que tener el balance. Dios me ama, claro que Dios me ama, pero la palabra de nuevo me dice, Dios es un Dios celoso, Dios me quiere para Él. ¿Está conmigo? Ahí mismo el versículo 12 dice: y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron. Y mire, aquí voy. Por haber adorado a esos dioses, provocaron a ira a Jehová. O sea, se lo digo en términos chilenos: enojaron a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No porque no vinieron al culto el domingo. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de esos dioses. Y dice la Biblia: y por haberse ido detrás de estos dioses, provocaron a ira. O sea, imagínense, ira. ¿Cuántos acá han estado airados? Aquí hay 2, 3 hombres y los demás son ángeles. ¿Cuántos son seres humanos aquí? ¿Me ayudan? ¿Cuántos nos hemos airado? Y nos da una rabia, una ira santa, y queremos matar a la suegra, gloria a Dios. Nos hemos airado. Imagínense la ira que tuvo Dios. Si usted y yo nos airamos, imagínense la ira que tuvo Dios. Y dice: por haberse ellos ido detrás de estos dioses paganos, estos ídolos falsos, provocaron a ira a Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Ahora, lo que pasa, escuche esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios es provocado a ira, Dios te entrega en manos de tus enemigos. No está aquí la iglesia. Ellos provocaron a ir a Dios. Entonces Dios dice: yo no puedo estar en pacto. ¿Aló? ¿Por qué? Porque me está engañando. Me está engañando. Es como en el matrimonio. En el matrimonio se está en pacto. ¿Cuándo y cómo, se puede quebrantar ese pacto? A través de un adulterio. ¿Va conmigo la iglesia? Entonces se quiebra el pacto matrimonial y se rompe esa relación. Entonces la promesa que uno al otro hizo ya no es válida, porque se quebró el pacto. Te amaré hasta que la muerte nos separe, la vejez, la ancianidad, con dinero, sin dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en pacto. Entonces aquí Dios está en pacto con este pueblo, pero ¿producto de qué? De haberse ido ellos detrás de estos dioses paganos, provocan a ira a Dios. Y entonces el pacto ya no está. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los entrega, no el hombre, sino que Dios mismo. Entonces, Dios lo entregó a manos ¿de qué? De todo lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. ¿Para qué?
para disciplinarlos. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, adoraron a estos dioses paganos, se encargaron de ir detrás de ellos, estuvieron detrás de ellos. Entonces, Dios no tolera a hijos que estén detrás de falsos dioses. Aló, Dios no tolera a gente que ponga a otros dioses primero que Él. Ya le dije a usted, hoy día no es San Pancracio, porque usted ya se convirtió, pero hoy día puede ser el Dios trabajo, el Dios dinero, el Dios. ¿Cuál es su Dios? ¿Es realmente Jehová? ¿Está primero Dios, Jehová de los ejércitos, como primero en tu vida? ¿O están las demás cosas? Entonces, si no están, tenemos que volver atrás y tenemos que volvernos a Dios, porque hay una tercera generación. O sea, la decisión que usted tome hoy día va a bendecir tus generaciones, porque lo que tú experimentes van a experimentar ellos. ¿Alguien me dice amén? Entonces, Romanos 1:28 nos muestra lo que hace un Dios airado con una generación que persisten en hacer lo malo. Porque muchos de nosotros hemos enojado a Dios. Claro que hemos enojado a Dios, pero cuando hemos vuelto y nos hemos arrepentido, nadie es perfecto. Aquí hay puros ángeles. Nadie es perfecto. Todos somos imperfectos. Estamos en un camino ¿de qué? De perfección. Entonces, ¿nos equivocamos? Claro que nos equivocamos. Nos vamos a seguir equivocando. Nos vamos a seguir equivocando. Pero volvemos a Dios. Nos arrepentimos. La misericordia de Dios es nueva todos los días. Él nos perdona y el sol vuelve a brillar. ¿Alguien diga amén? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es para aquellos que persisten en su maldad. ¿Qué es lo que pasa? Dios los entrega a una mente reprobada. Así dice la palabra en el libro de Romanos 1:28. Y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer ¿qué? Cosas que no convienen. Usted ha visto gente que caminó los caminos del Señor y se aparta de los caminos del Señor y pasa tiempo y no se arrepiente. Usted lo ve peor, cada vez peor. ¿Por qué razón? Porque la mente ya está reprobada. Porque ahora lo bueno es llamado malo, ahora todo es lícito, y por aquí, por allá, la mente fue entenebrecida y es una mente reprobada. Diga: Dios me guarde. Diga: Dios me guarde. Entonces, ¿por qué razón? Porque persisten en pecar y no darle la gloria a Dios. Cuando se cambia a Dios por ídolos de carne, nos exponemos al ardor de su ira. Cuando se cambia a Dios por ídolo de carne, nos exponemos ¿a qué? Al fuego, al ardor de su ira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No debemos abandonar el camino del Señor. Tenemos que seguir con el Señor. ¿Qué es lo que ocurrió con este pueblo? Abandonaron el camino dejado por sus padres, lo que sus padres le habían enseñado. ¿Qué es abandonar el camino de los padres? Versículo 17, Josué dice: pero tampoco oyeron a sus jueces. Es decir, Dios les mandó voz. Siempre Dios nos está hablando. Es más, le digo algo: este día Dios me trajo con esta palabra para hablarte a ti. O sea, Dios te está dando la oportunidad. Hay dos opciones aquí: o sales pensando lo mismo, con una mente reprobada en esta área, o sales con una mente renovada. Entonces mire lo que dice. Dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Fíjese, está diciendo que los padres enseñaron. No dice la iglesia, no dice Moisés, no dice nada, dice los padres. El camino que los padres estaban llevando, ellos no lo siguieron. Está conmigo. Y se apartaron ¿de qué? Se apartaron de los mandamientos de Dios. Entonces, esta es una generación, aquí voy, esta es una generación apóstata. O sea, cuando esta gente se aparta de estos caminos de Dios, están con una mente reprobada. Son una generación apóstata que están negando
¿Qué es lo que es la apostasía? Una de las cosas que es la apostasía es negar la fe. Dile que está al lado, despierta, no te duermas, que este mensaje es para ti. ¿Qué es lo que es la apostasía? Negar la fe. Entonces, ellos negaron, escucha aquí voy, ellos negaron lo que Dios había hecho allá en Egipto. Ellos negaron lo que Dios había hecho. ¿Dónde? En el desierto. De día, ¿qué pasaba? Había una nube que los cubría. De noche, una columna de fuego que los abrigaba. Les tenían agua y maná, pan todos los días. Entonces, ellos negaron, escuche esto, aquí voy. Ellos negaron al Dios sobrenatural. Porque eso que pasó ahí en medio del desierto, eso fue sobrenatural. ¿Cómo es que una columna de fuego los abrigaba en la noche? ¿Cómo es que de día una nube los cubría del sol? Era el Dios sobrenatural. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos negaron. Y entonces se van a la línea de apostatar, de negar la fe. ¿Está conmigo? Entonces, cuando alguien entra en esta condición, entonces termina, escuche esto, termina por no consagrarse a Dios. Aquí voy. Cuando alguien entra en esta condición, termina, ¿por qué? Por no consagrarse a Dios. Se lo digo de otra manera. Cuando usted reconoce y experimenta a este Dios sobrenatural, poderoso, ¿sabe lo que hace usted? Usted dice, yo necesito consagrarme a Dios. Yo necesito conocer más de Dios. Necesito estar más cerca de Dios. Porque gracias a Dios, hoy estoy vivo. Podía haber muerto ayer, pero si estoy aquí con vida, es que Dios me ama, es que Dios es sobrenatural. Si mi corazón está latiendo, hay un propósito en tu vida y en mi vida de parte de Dios. Entonces, cuando usted niega eso, entró en ese principio, el principio de negar a este Dios sobrenatural. ¿Alguien me dice amén? Ahora fíjese esto. Tenemos todo esto. Muchos de nuestros padres muchos de nuestros hijos saben que sus padres han invertido tiempo, oración, ayuno, dinero, etcétera, que sus padres se han esmerado, y es lindo. Yo escuchaba a mi hijo hoy día que oraba por mí, por mi cumpleaños, y yo decía, wow, qué tremenda oración hizo y las palabras que dio. Pero ¿sabe qué? Qué tremendo es eso. Pero yo no quiero que sea solo palabrería, sino que yo quiero que él tenga una experiencia continua, que nunca se aparte de los caminos de Dios. No estoy diciendo eso que fue palabrería, me tocó, yo sé que salió de su corazón, está conmigo en la iglesia, pero mi deseo es que él nunca se aparte. No es solo que él vea mi esfuerzo, porque muchos de nosotros nos esforzamos, trabajamos, llevamos dinero para la casa, le pagamos los estudios, le pagamos los zapatos, etcétera, los alimentamos. Pero ¿sabe qué? La herencia más grande que usted puede dejarle a sus hijos es que ellos estén marcados por Dios. ¿De qué te sirve darle una profesión si después se va a ir detrás de Baales? ¿De qué te sirve darle buena educación si después va a estar sirviendo al diablo? Lo más importante es dejarle la presencia de Dios, es dejarle una experiencia personal con este Dios sobrenatural. Es que tú transmitas tus experiencias. Yo le decía al grupo de la mañana, a la iglesia de la mañana, le decía, mire, usted tiene que contarle a sus hijos quién usted era y dónde Dios lo puso ahora. ¿Por qué? Hay gente que no, ay, que me da vergüenza, pastor. ¿Cómo le voy a contar a su hijo? A mi hijo. Si usted le da vergüenza, entonces que usted se avergüenza de lo que Cristo hizo. Ese es un testimonio. Ahora usted puede enseñarlos a ellos de acuerdo a lo que usted considere que debe enseñar, pero él debe saber, wow, mi papá era un borracho y un día Cristo lo salvó y hoy día sirve al Señor. Wow, mi papá antes era un fumón y un día Cristo lo salvó. Antes mi padre era un hombre que estaba perdido en esto y en aquello. ¿Quién tiene que compartir eso? ¿Quién lo tiene que compartir? El Padre. Y él va a ver, pero si usted está cambiado, mi hermano, porque tal vez usted dejó de ser un borracho, pero hoy es un gritón, que todavía se le salen los garabatos, entonces mejor lávese la boca con quiz.
No, tiene que ser testimonio completo. ¿Está conmigo en la iglesia? Para que él diga: wow, qué poderoso es Jehová de los ejércitos, que pudo cambiar el matrimonio de mi padre. Qué poderoso es Jehová de los ejércitos, que pudo cambiar a mi papá. Ellos tienen que alabar a Dios por los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Alguien me grita amén en algún lugar. Cuando usted hace esto, sus hijos no van a seguir sus propios principios ni caminos, ni se van a olvidar de la senda antigua. Ellos van a saber que Dios es un Dios trigeneracional, que hace milagros. Ellos van a caminar en un corazón auténtico, como cristianos, respetando el amor, siendo hombres honestos y mujeres honestas, y siendo hombres y mujeres que siempre hablen verdad donde quiera que vayan. Porque mire, hermano, si tu hijo te pilla en una mentira, no le digas mañana que la mentira es un pecado. Porque un día te van a decir: y tú eres el pecador más grande. Aló, aunque usted pierda, hable verdad. Aunque usted pierda donde quiera que sea, usted como hijo de Dios, hable la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Está conmigo en la iglesia? Entonces, cuando un hijo no valora eso, entonces se va en sus propias decisiones, comienza a transitar el camino de desobediencia. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios 1:9, para poner la escritura, dice: hijo mío, atiende las instrucciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno, como un collar y una corona. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hijos de Dios, hijos de alguien. Hay hijos aquí. Y mire, dice la Biblia, que si nosotros atendemos, obedecemos la enseñanza de nuestros padres, será un collar y una corona en nuestras vidas. Entonces, es sabio, jóvenes, es sabio seguir las instrucciones de nuestros padres. Hay bendición ahí. Ahora fíjese en Josué, vuelvo a Josué, versículo 17. Mire lo que pasa por abandonar la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, y ellos se apartaron ¿de qué? De los caminos de Dios. La generación que se levantó después que murió Josué era una generación que nunca conocieron al Dios de Josué. ¿Sabe por qué? Porque nadie les habló de dónde venían. La generación que se levantó después que murió Josué fue una generación que nunca supieron el Dios de Moisés. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Para que a usted todo le salga bien y usted prospere en su camino, nunca se debe apartar de ti la palabra de Dios. Nunca se debe apartar sus principios, sus mandamientos, lo que Dios dice. Entonces ahí tú serás una persona bendecida para bendecir. ¿Está conmigo en la iglesia? ¿Qué es lo que es la disciplina? ¿Qué es lo que es la disciplina? La palabra de Dios dice: el padre que ama exhorta, corrige, disciplina y azota. O sea, debe haber una corrección. Hoy en día, disciplinar a nuestros hijos o corregir a nuestros hijos es peligroso, porque nos pueden demandar. Aquí nadie sabe de leyes. ¿Está conmigo? O sea, fíjese esto. Hoy es tan peligroso que un niño capaz que de 12 años te diga: usted me quiere, nos vemos en el tribunal de familia. Sí, porque hasta le enseñan estas cosas. Yo he oído de niños de 14, 15 años cosas así. Voy a llevar a mi padre al tribunal de familia. ¿Y por qué? Porque él no quiere que yo tenga amigos que fuman, que no sé qué. Entonces fíjese cómo está este mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Fíjese cómo está este mundo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos corregir a nuestros hijos. Ahora, quiero enseñar algo que enseñé en la mañana. Quiero enseñar dos cosas que enseñé en la mañana. Número uno: nuestras manos están dadas para adorar a Dios y para acariciar, no para golpear a los hijos. Entonces muchos padres, ojo aquí, muchos padres, cuando el niño se porta mal, prácate para allá, ¡tum!,
coscacho, pum, que un tirón de oreja, pum, que esto. La mano suya no es para golpear, su mano es para adorar y para acariciar. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo yo conozco? ¿Cómo yo sé cuando los padres golpean a sus hijos con sus manos? Porque la corrección tiene que ser dada, pero sin ira. ¿Alguien va conmigo acá? Porque hay padres que corrigen con la mano. Eres un tonto, eres aquí, eres allá, te voy a botar. Eso es ira. Eso usted puso en el corazón de ese muchacho. La corrección tiene que ser, la disciplina tiene que ser direccionada en Dios. No puede ser con ira ni contienda. Te voy, mire, no sé, te voy a devolver con la cigüeña. Hay padres que dicen así a sus hijos: me arrepiento de haberte tenido. My God, ¿cómo puede ser posible eso? No puede ser, lo está maldiciendo. Eres un tonto, no sirves para nada, eres un tonto. Usted lo acaba de maldecir. Terminará siendo tonto porque usted tiene autoridad. La boca de un padre y de una madre tienen autoridad. ¿Podemos corregir? Claro, debemos corregir, dice la Biblia. Mire, como yo conozco niños que son golpeados por su padre así con la mano. De repente están con el papá y el papá viene y dice: este es mi hijo. Y el niño, oh. El niño no sabe si viene golpe o viene caricia. Este es mi niñito. Ay, y el niño, oh. Ahí yo sé que es un padre que golpea con la mano. Las palabras del Señor nos hablan de una vara. No es un palo, no es un... No, es que tenemos que corregir. ¿Aló? Tenemos que corregir. En mi casa, cuando mis hijos eran pequeños, mi esposa y yo teníamos una cucharita de palo. Entonces ellos sabían que cuando ellos iban a portar mal, la cucharita de palo cobraba vida. ¿Aló? Pero bendito sea Dios. No recuerdo, esposa, yo no recuerdo si alguna vez le dimos con la cuchara de palo, porque ellos sabían que tenían una corrección. Lo que quiero decirle es que debemos aprender a corregir a nuestros hijos. No podemos dejar que hagan lo que quieran. De repente yo aquí en la iglesia veo niños corriendo para allá, corriendo para allá. Y los padres: oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el paseo del pastor? Estuvo lindo. Y el niño está aquí arriba colgando de la pantalla, hermano. Y allá tienen que andar los ujieres socándolo de allá arriba, ¿no? Eso es una responsabilidad ¿de quién? Del padre. No, y lo más extraordinario que yo he escuchado, mire, porque yo escucho cada cosa, hermano, no sé, yo ve al ujier y se lo lleva a la... ¿Viste? Bien hecho, hermano, debiera usted haberlo retado, bien retado. ¿Viste? Ujier, le doy autorización hasta que le pegue. No, si es responsabilidad suya. Yo he oído que de repente los padres le dicen a los ujieres que hagan lo que quieran con el niño. No puede ser. Es la responsabilidad de quién? Del padre. Entonces, nunca, escuche esto, la corrección es bíblica. El padre que ama, corrige, exhorta, disciplina y hasta azota, dice la Biblia. Pero no podemos hacerlo con ira. ¿Aló? ¿Está aprendiendo algo? Tenemos que corregir para que él después, dice que si la Biblia dice que si de niño les enseñamos y lo hacemos que crezca derechito, el árbol nunca se va a enchocar. Va a caminar derecho los caminos de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Pero número 2, le voy a enseñar algo más que enseñé en la mañana. Número 2, cuando tu hijo te pida algo, nunca le digas no hay dinero. Porque muchos de nosotros cometimos ese error. El hijo que quería zapatillas, quería un juguete y le decíamos no hay dinero. Y lo traemos a la iglesia y le hablamos de fe. Y le decimos que Dios es grande y que Dios nos da todo. Y el niño dice: ¿y entonces por qué no me da los zapatos que quiero? ¿Por qué no me da el Nintendo que quiero? O cómo se llaman ahora, el celular que quiero. Está conmigo, el Play, lo que sea. Está conmigo. Porque hay una incongruencia. Quiere aprender. Los padres y los abuelos, porque los abuelos enseñamos también hoy día. Escuche esto, quiere aprender. Yo aprendí esto. ¿Y cuál es la respuesta que se debe dar? Hijo, mira, ahora no tengo, pero vamos a orar a Dios para que Dios me dé, para darte lo que tú necesitas. Ahora, cuando usted tiene el dinero, usted trabaja, hace algo para tener el dinero, y cuando le trae ese regalo que el niño quiere, usted le dice: mira, hijo, tu oración y mi oración, Dios la respondió. Aquí está lo que le pedimos al Señor. Entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Usted lo está conectando con este Dios
que cuando vengan los Baales, cuando él tenga 15, 16 años, 17 años, y le vengan a ofrecer droga, le vengan a ofrecer esto, él se va a acordar de todas aquellas cosas y nunca se va a apartar de los caminos del Señor. Él se va a acordar que su Dios un día le dio los zapatos de fútbol. Él se va a acordar que su Dios un día le dio el celular que tanto él quería. Alguien me dice amén aquí. Tienes que llevar a tus hijos a tener una experiencia con este Dios sobrenatural. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre debemos aplicar la disciplina. Primera de Samuel 3:13 dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los has estorbado. Esta generación era una generación, el libro de Samuel nos habla, que era una generación que nadie los corregía, nadie decía nada, los dejaron libres que hicieran lo que quisieran, nadie los corrigió. Entonces Dios no puede estar ahí. El libro de Jueces 21:25 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Está conmigo en la iglesia? Entonces no había arrepentimiento, vino la rebelión, vino la apostasía, abandonaron a Dios. Aquí la Biblia nos explica sobre esto. Voy más rápido. Josué 24:15: y así mal os parecerá servir a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. ¿Alguien lo puede gritar? Fíjese lo que dice la Biblia. De nuevo dice: elige, escoge. O vas a servir a los dioses de esta generación, o vas a servir al Dios que me rescató. Si yo tuviera que en algún momento decirle eso a mi hija, a mi hijo, yo se lo voy a decir. Yo le voy a decir: mira, ¿sabes qué? Escoge. O te vas por el mundo, o sirves al Dios que yo he servido. Porque yo sé quién yo era, y yo sé dónde Dios me ha llevado. Yo sé dónde estaba y de dónde Dios me rescató. Entonces hay una opción que ellos deben tomar, pero somos los padres los que tenemos que llevarla. Pero mire lo que dice al final. Le dice: escoge por aquí o por allá. Pero hay algo que te tengo que decir: yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Oiga, ¿sabe qué está diciendo? No dejes que él se vaya por el camino que él quiere. Dile las opciones, pero al final el que tiene la autoridad es el padre y es la madre. Mira, sabes que hay dos caminos: camino de bien y camino de mal. Este es mi Dios, este es el Dios que me salvó, este es el Dios que restauró, este es el Dios que me ha dado la finanza para que tú comas, este es el Dios que te ha vestido, este es el Dios que te pagó la colegiatura, este es el Dios que yo he conocido. El otro no es ningún Dios. Ahora, si te quieres ir para allá, es tu problema, pero soy tu papá, yo y mi casa. Hoy me está dando la ira santa. ¿Aló? No, es que mi hijo me venía aquí a los 14 años. Oye, papá, ¿sabes qué? Que yo no sé. ¿Qué? No, que yo nada, hermano. ¿Está conmigo en la iglesia? Nada. Yo y mi casa, te guste o no te guste, yo y mi casa serviremos a Jehová Dios por siempre. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mientras yo viva, yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. Cuando esté sepultado y esté muerto mi carne en la tierra, mi hueso en la tierra, y yo esté en el cielo, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, todas mis generaciones van a servir a Jehová Dios. Hello. Pero ¿de quién depende? Siéntese, ¿de quién depende? ¿De los padres? Pastor, yo todavía no soy papá, pero lo vas a hacer. Y qué bueno que te estoy enseñando. Hubiese querido que alguien me enseñara antes a hacer las cosas bien. ¿Cuántos decimos eso los viejos aquí? ¿Está conmigo, iglesia? Entonces fíjese esto: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De los padres. Ay, pastores, que mi hijo ahora no quiere nada, está medio descarriado. ¿Y cómo está tu corazón?
Ay, es que no sé. Ay, ¿y te acuerdas cuando le diste permiso para esa fiestecita? Y allá se contagió y ahora cuesta un mundo sacarle lo que se le pegó la lepra esa. Hermano, mire, Bastián, mi hijo Bastián, de niñito de 9 años empezó a ministrar en la iglesia. A los 11 años tocaba la batería de la iglesia. Y por ahí por los 15, 16 años, no recuerdo bien. Yo soy malo para las fechas y los tiempos y todos los números. Por eso me han preguntado que cuántos años cumplí. Yo le digo 37, gloria a Dios. Y el profesor del colegio donde él estudiaba lo agarró y quería que tocara en la banda del colegio. Yo le digo, bueno hijo, ¿y qué vas a tocar? Jazz. ¿Qué? Jazz. Y yo le dije, ¿ya? Hermano, y le tengo que decir, fue guerra. Fue guerra porque él quería tocar. Mi esposa también dice, pero bueno, el niño toca bonito. Mira, debiera estar orgulloso que lo escogieron de entre miles. La mamá, ¿ve? Y no estoy deshonrando a mi esposa, sino que yo nací una tremenda mujer y una tremenda madre. Yo dije, no. Porque si Dios te dio un don, te lo dio para Él. No me le va a estar tocando al mundo. Sí, porque cuando Dios te da un don, el don te lo da para Él. Cuando Dios te da un talento, el talento es para servir a Dios. ¿Estás conmigo? Y dice, mire hermano, ¿por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. Porque tú ábrele un pedacito así, la puerta al diablo. Y el diablo te robó tus hijos. Ábrele así un cachito y lo perdiste. ¿Estás conmigo, iglesia? Valeria, mi hija, que quería ser cheerleader. Y tuvo una de esas revistas como este pelado chico. Y estuvo ahí en la casa del deportista porque era una obligación del colegio, en una revista. Pero después estaba más señorita y quería estar ahí y que la tiraran para arriba, para abajo. Claro, le dije, nada de cheerleader ni nada. No, hermano, a usted le podrá parecer extremista, pero ¿sabe qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. O sea, si usted tiene una capacidad, hija, para danzar, dánsele al Señor. Pero no me esté haciendo cheerleader ni cosa rara. No es para el Señor. Que después me la estén mirando quizás quien es por ahí pervertido. ¿Aló? ¿Está conmigo en la iglesia? Sí, porque son mis hijos. No sé, son tuyos, pero a mí me costaron los míos. Y me siguen costando, gloria a Dios. Pero yo sé el milagro que Dios hizo. Yo sé que no podíamos tener hijos. Y Bastián y mi hija son un milagro de Dios. Y yo sé la palabra profética que Dios nos dio antes que ellos nacieran. Y yo sé en mi espíritu lo que ellos van a hacer en el reino. Yo sé que cuando Bastián se pare aquí y empiece a predicar, va a ser 10 veces mejor de lo que yo he sido. Y yo sé que mi hija tiene un manto de profeta. Y si usted conoce mi vida como profeta, lo que usted ha visto en mí, y cuando ella empiece a moverse en su manto, eso va a ser poderosísimo. Entonces yo no voy a permitir, escuche esto, que ellos tienen que estudiar. Claro que tienen que estudiar. Que están estudiando en la universidad para sacar sus carreras. Claro que la deben sacar. Mi hija un día recibió una palabra de parte del Señor. Y el Señor le dijo, Dios le dijo, te voy a dejar estudiar, te voy a dejar viajar, te voy a dejar hacer muchas cosas y cumplirás tus sueños. Pero un día te voy a llamar y te voy a traer al ministerio. Y yo me he agarrado de esa palabra. Ella estudia, ella trabaja, ha viajado por sus estudios. Y yo la dejo porque yo sé que hay una palabra. Está conmigo, pero yo siempre le recuerdo. Y usted hable con mi hija. Yo digo, hija, recuérdate que un día vas a estar ministrando. Recuerda que un día vas a estar viajando por las naciones predicando del Señor. Y ella me dice, no papá, yo soy arquitecta. Yo digo, no hija, usted tiene un llamado. Y siempre se lo estoy recordando. ¿Alguien está aquí conmigo? Siempre los estoy llevando a tener una experiencia, junto a mi esposa por supuesto, a tener una experiencia con Dios. Jueces 24:15. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Esa tierra se llama hoy día Tarapacá, donde hay dioses paganos y ajenos, donde hay principados, huestes espirituales, demonios moviéndose. Pero quiero repetir esto: pero yo y mi casa, en medio de todo esto, serviremos a Jehová Dios. Mi nieta hoy día en la mañana, cuando estaba conmigo, yo la tomo en brazos y mientras yo estoy adorando, le estoy enseñando igual como le enseñé a mis hijos. La tomo en brazos y le digo: levanta tu manito y adora a Jesús. Y le empiezo a cantar lo que estoy cantando en su oído. Tiene 2 añitos, pero ¿sabe qué estoy haciendo? Llevarla a tener una experiencia con el Dios sobrenatural. Lo mismo hice con mis hijos. Mi hija inventaba canciones a los 2 años y le cantaba al Señor. Mi hijo a los 3 años tuvo un sueño y despertó y nos dijo el sueño. ¿Y sabe qué soñó? El libro de Apocalipsis. Y nos describió todo el Apocalipsis. Está conmigo. ¿Por qué? Porque alguien lo llevó. Hay que corregirlo, hay que corregirlo. Hay que disciplinarlo, hay que disciplinarlo. Es bíblico. Pero ¿sabe qué? Lo que más usted tiene que hacer, llevarlos a tener una experiencia con este Dios sobrenatural. ¿Qué significa esto? Siendo padres diligentes. Primera de Samuel 1:10 al 11 dice así: ella con amargura de alma oró a Jehová. Y está hablando de Ana. Oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué tremenda oración hace Ana. Ana marca la diferencia. Ana marca una diferencia. Ella entra en oración, en lloro. Ella clama por un hijo. Ella clama por este hijo que quiere. Y fíjese esto. Una de las cosas que he aprendido. Tal vez, mire, yo cuando enseño a veces abro mucho mi corazón, pero yo quiero enseñar cosas. Fíjese esto. Una de las cosas que yo he aprendido, que debemos pelear por nuestros hijos. Debemos pelear por nuestros hijos. Ana llora. Ana dice: Dios, si te acordares de mí, si dieras hijo a mi vida, a mi vientre, yo lo consagraré para ti. Qué tremenda oración. Fíjese, un día mi hijo Bastián tenía como 14 años, 15 años. Y de repente se me enamoró, ese enamoramiento que tienen los niños chicos, ¿no? Que se enamoran y se les va a acabar el mundo, ¿no es cierto? Y uno le dice: tienes que estudiar. No, me quiero casar ahora. No, ellos creen que casándose solucionan los problemas. Después la mujer les pide esto, les pide aquí, les pide allá. Digan amén los hombres. Aleluya. Y no era una muchacha cristiana, ni convertida, ni nada. Y nosotros nos pusimos a orar por mi esposa. Y pusimos a orar y dijimos: Señor, saca ese sentimiento del corazón de mi hijo. Saca ese sentimiento del corazón de mi hijo. Y nos metimos en oración. Y nos metimos a ungir y a hacer muchas cosas. Y de repente ese sentimiento se acabó de su corazón. ¿Alguien está aquí conmigo? Quiero que entienda. Porque la gente lo malinterpreta allá afuera. Dice: ay, que no sé qué, casi sectarista lo pueden decir. No, estoy peleando por mi generación. Tengo que pelear por mi generación. Y si yo veo que algo está pasando y me lo pueden llevar por el mal camino, me meto en oración y en ayuno. Fíjense que esta mujer no podía tener hijo. No fue al médico, no fue. Dijo: voy a poner a orar. Y dijo: Dios, si te acordares de mí. ¿Qué está diciendo? Dios, soy Ana. Tengo herencia. Hay una palabra sobre mí. Soy Ana. Te vengo a recordar, Dios. Aunque no debemos recordar nada a Dios. Dios todo lo sabe. Pero a veces lo podemos hacer. Quiero que me entiendan. Te vengo a recordar, Dios. Te he servido en la iglesia. He sido ujier.
he estado pastoreando la iglesia, he estado en la alabanza, he estado aquí. Dios, tú lo sabes, pero soy tu hijo que te ha estado sirviendo. Yo y mi casa te vamos a servir. Aleja a mi hijo de esa tentación. Aleja a mi hija de esa perturbación. ¿Hay alguien aquí conmigo? Primera de Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel es la bendición. Samuel es la bendición que Dios le responde a esta mujer. El libro de Salmos 144:12, estoy terminando ahora sí. El libro de Salmos 144:12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Mire qué bello. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en juventud. Está diciendo, iglesia, está diciendo, escuche esto, escuche, está diciendo que los hijos son una bendición y que ojalá pudiéramos tener muchos hijos, plantas crecidas. ¿Aló? Cuando usted planta una semilla de una planta, de una rosa, de lo que sea, ¿sabe qué? No le nace una rosa, le nacen varias rosas. Eso está diciendo. Mire, hermano, si yo antes hubiese entendido todo esto, hubiésemos tenido varios hijos. De verdad, porque la Biblia dice, y mi esposa siempre quiso tener muchos más hijos, pero lo tengo a ustedes, gloria a Dios. Pero mire qué hermoso cómo se refiere a las hijas. Dice: y sean vuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Tal vez usted nunca ha tenido la bendición de estar en un palacio. Hoy día entiendo más la Biblia con las cosas que uno va conociendo. Y he tenido la bendición de estar en algunos países, en algunos lugares donde he ido a ver palacios, donde he ido a ver monumentos, ¿no es cierto? Y cuando usted ve esas esquinas, cuando usted ve esos muros, no ve este muro blanco ahí, un rectángulo. Ve que trabajaron y lo labraron. Y aunque sea una esquina, usted la mira y dice: uy, qué lindo. Wow. Y usted ve el trabajo, usted ve la dedicación, usted ve cómo las manos lograron labrar esa piedra, o ese mármol, o ese marfil, o lo que sea. Y usted es conquistado y sus ojos son llamados a atención a aquel lugar y dice: wow, qué hermoso. Así deben ser nuestras hijas. No estoy hablando de una apariencia física. Estoy hablando que cuando yo veo muchachas bellas en el Señor, con un corazón hermoso en el Señor, atraen, entiéndanme bien y no me saquen el mensaje de texto, atraen mi atención. ¿Cómo atraen mi atención? La presencia de Dios que en ellas hay. Porque son niñas apartadas, santificadas. La profeta Macarena con el pastor Mario, esta muchacha yo la conocí de jovencita, 17, 16 años, 15 años, ve que yo siempre pierdo la fecha. 15 años llegó acá a la iglesia. La guié, la formé. Estaba enamorada. Y decía así: Señor te va a traer un hombre de Arica. No, no, nunca le dije. Pero qué hermoso fue cuando se casaron. Y tuve la bendición de casarlo con el pastor Mario. Y qué hermoso fue cuando ellos dieron testimonios. No recuerdo si fue aquí o allá en el lugar donde fue la fiesta, de que ellos decidieron de mutuo acuerdo durante todo el noviazgo no besarse. Pero qué hermoso. ¿Sabe qué? Mi corazón, dije: wow, porque nunca me lo dijeron. Yo lo único que les dije: muchachos, el noviazgo no significa que se van a casar. El noviazgo es otra etapa para terminar de conocerse,
caminando al matrimonio. Es una etapa que deben orar, deben ayunar como nunca, buscar la presencia de Dios. Pero es una etapa donde deben cuidarse. No anden solos, siempre anden acompañados. Porque cuando una persona anda sola, ¿no es cierto?, la tentación va a llegar y la carne puede caer. Y yo le dije, yo no quisiera que lleguen al altar y yo tenga que casarlos detrás de un pecado. Quiero que lleguen santos los dos, lo más santo posible. Y fíjense, ellos en privado, juntos hicieron un pacto. Y ellos dijeron, durante el noviazgo no nos vamos a besar. Ahora usted está pensando, seguro que estuvieron de novio un mes, pues nadie aguanta tanto. Usted, carnal, no aguanta más de un mes. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio, Maca? 1 año y medio. Quiero hablar a tu corazón. Se apartaron y se santificaron. Y yo me sentí tan orgulloso cuando dijeron eso. Mi corazón se compuso y para adentro lloré. Y dije, Señor, qué hermoso es tener hijas labradas, hermosas, hermosas en el corazón para contigo. Hermanos y hermanas, ¿sabe qué? Nuestros hijos van a caminar conforme a la experiencia que nosotros les transmitamos. 3 generaciones. La generación que no creyó pero salió con Moisés, pero era terrible. Segunda generación, la generación que creyó y entró, peleó y conquistó. Pero una tercera generación, después que murió Josué, esa generación nunca supo quién era Dios. Nunca tuvieron experiencias personales con el Dios trigeneracional. Y se fueron detrás de todos estos dioses. Mi pregunta para usted y para mí, para mi esposa y todos nosotros: ¿qué estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando a nuestras generaciones? Pelear, todas las parejas discuten, tienen diferencias, pero tenemos que tener cuidado de lo que ellos ven. Cuando Pedro predicó en el sermón de Pentecostés, ahí en el libro de Hechos 2, Pedro enseñó después del Pentecostés que habría que alejarnos y librarnos de una generación que apostataba contra Dios. La palabra nos enseña en el libro de Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hay una generación pervertida hoy día. Hay una sociedad pervertida. Hay un mundo pervertido. Y el apóstol dice: sed salvo de esta generación. ¿Cómo somos salvos? Hermanos, mire, estoy pensando, no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Compraron un terreno, muchas hectáreas. El arquitecto, hectáreas, metros cuadrados, ¿cómo le llamamos también? Para construir departamentos y casas y cerrar ese lugar y que todos nosotros nos vayamos a vivir allí. ¿Cuántos quisieran eso? Usted se equivocó. Ni lo he pensado ni lo voy a pensar. Porque la Biblia dice que tenemos que ser luz y sal ahora. Porque sería muy fácil vivir ¿en qué? En una burbuja. Y posiblemente en esa burbuja tus hijos se pierdan, porque nunca van a experimentar a ese Dios. Es en medio de todo este mundo perverso, es en medio de toda esta vida rara, loca, que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y la manera de cuidarlos es llevarlos a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios.
el libro de Filipenses, el apóstol Pablo refiere una conducta ejemplizante de lo que debe ser un auténtico creyente de Dios. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Cuando usted vaya a enseñar a sus hijos, no lo haga con contienda. Cuando usted vaya a disciplinar a sus hijos, nunca lo compare con otros niños. Mira el hijo, mira el otro niño. Usted lo ofende, usted lo dañó. ¿Está conmigo en la iglesia? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Afirmar, exhortar, levantar. Mientras oraba al Señor por esta palabra, el Espíritu de Dios me compujo tanto y estuve en un tiempo llorando al Señor, clamando a Dios para que hoy cada uno de nosotros cambie el destino de nuestros hijos, que quebrantemos las maldiciones, las palabras, las cosas que hemos hecho equivocadamente, aquellas cosas que han ofendido a nuestros hijos y que le ha dado un derecho a Satanás, al diablo y a la corriente de este mundo.